me dejó por un hombre mejor y terminó agredida en un centro comercial. Me llamo Elena y esta es la historia de cómo mi relación con Andrea terminó de una forma que todavía me cuesta procesar. Estuvimos juntas casi 2 años. No fue una relación perfecta, pero sí bastante estable, del tipo que encaja bien con la rutina de la universidad y el trabajo medio tiempo que yo tenía. La conocí en la facultad, en un curso de metodología. Al principio todo fue natural, nos juntábamos a estudiar, salíamos a caminar sin planes grandes, compartíamos cafés baratos, rutas en bus, ese tipo de cosas. Nunca fuimos una pareja de lujos ni viajes caros, pero sí de pequeñas rutinas que nos hacían sentir cómodas. Ambas trabajábamos medio tiempo y estudiábamos, así que nos entendíamos en ese ritmo de agotamiento cotidiano. El cambio empezó hace unos 6 meses, más o menos. Andrea empezó a frecuentar un nuevo grupo de amigas que conoció en un curso adicional, uno de esos talleres que se anotan para mejorar el currículum y que al final se convierten en algo mucho más pesado que un certificado. Al principio hablaba bien de ellas, decía que eran seguras de sí mismas, que tenían metas altas, que la motivaban a no conformarse. No le di mucha importancia, pensé que era bueno que ampliara su círculo. Yo siempre creí que en una relación sana cada quien tiene que tener su propio espacio, sus propias salidas, sus propias amistades. No me molestó que saliera con otras chicas, mientras mantuviéramos comunicación. Pero con el paso de las semanas noté que algo se torcía, aunque pareciera sutil. Empezó a cancelar planes con más frecuencia. Antes, si decíamos que veríamos una película el viernes, eso se cumplía. Luego vinieron los mensajes a última hora, hoy salgo con las chicas, estoy cansada, lo dejamos para otro día, no me esperes despierta. No era solo el cambio de planes, era la forma, se volvió distante, como si hablarme fuera una obligación más del día. Intenté no reaccionar de forma impulsiva. Pensé que quizá estaba en una etapa de adaptación, que necesitaba tiempo para integrarse a ese nuevo grupo. Pero la comunicación se volvió cada vez más escasa. Antes me contaba detalles de su día, ahora sus respuestas eran breves, casi automáticas. Si yo le preguntaba cómo estaba, respondía bien. Si le preguntaba si quería vernos, decía ya veremos o no sé. Un detalle que me llamó la atención fue que empezó a hacer comentarios que antes no hacía. Observaciones sobre dinero, sobre estatus, sobre aprovechar la juventud, como si de pronto hubiera descubierto que la vida tenía un nivel de exigencia que yo no conocía. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, mencionó que una de sus amigas estaba saliendo con un hombre mayor que tenía un coche de lujo y la llevaba a restaurantes exclusivos. Lo dijo con un tono que no supe interpretar del todo. No era exactamente envidia, pero tampoco simple anécdota. Yo no soy una persona adinerada. Trabajo, estudio y pago mis gastos. Nunca le prometí lujos, pero tampoco le faltó respeto ni estabilidad. Aún así, empecé a sentir que algo en su percepción de mí estaba cambiando, como si, sin decirlo en voz alta, me hubiera empezado a medir con otra vara. Intenté hablarlo con ella. Le pregunté directamente si estaba incómoda con algo en la relación. Me respondió que no, que solo estaba enfocada en crecer, en aspirar a más. Esa frase se me quedó grabada, aspirar a más. Como si lo que teníamos fuera poco, como si hubiera un piso que ya no le alcanzaba. Con el tiempo, sus nuevas amigas se volvieron una presencia constante, aunque yo casi no las conocía. Siempre había una salida, un plan, una reunión donde yo no estaba incluida. Cuando le sugerí conocerlas de forma formal, me dijo que ya habría oportunidad. Esa oportunidad llegó unas semanas después, aunque no de la manera que yo imaginé. Un viernes por la tarde, Andrea me dijo que una de sus amigas cumplía años y que había organizado una cena en un restaurante. Me preguntó si quería acompañarla. Me sorprendió la invitación, sobre todo porque últimamente evitaba incluirme en sus planes. Pensé que quizás era una señal de que quería integrarme más a su nueva vida social, de que quería que yo dejara de ser solo el personaje de fondo de su historia. Acepté. El restaurante no era especialmente lujoso, pero sí elegante, luz tenue, música baja, mesas bien puestas. Cuando llegamos, noté algo raro, no había decoración de cumpleaños, no había globos ni pastel, no había ambiente festivo. Solo una mesa reservada con 3 chicas que me miraron de arriba abajo cuando nos acercamos. Andrea me presentó de forma breve, como si yo fuera una nota al pie en su historia. Es Elena, mi novia, como si hubiera olvidado decirlo pero no le importara tanto precisarlo. Me senté y traté de ser amable. Saludé, pregunté cómo estaban, intenté iniciar conversación. Las respuestas fueron cortas, con sonrisas que no parecían sinceras, como si cada frase tuviera un subtexto que yo no conocía. Durante la cena, empezaron comentarios que, al principio, parecían bromas ligeras, pero que poco a poco se volvieron incómodos. Una de ellas me preguntó en qué trabajaba. Cuando le respondí, hizo un gesto que no entendí del todo y soltó, bueno, al menos es honesto. Otra preguntó si tenía planes de hacer algo grande o si pensaba quedarme donde estaba. Traté de mantener la compostura. Respondí con naturalidad que estaba estudiando y que tenía metas a largo plazo, nada raro ni confesional.
La conversación fue girando hacia temas económicos, como si fuera un examen al que yo no me había preparado. Hablaron de viajes, de marcas, de hombres ambiciosos. En varias ocasiones sentí que las miradas se dirigían a mí después de ciertos comentarios, como quien observa a un animal en un acuario. Andrea no intervenía para cambiar el rumbo ni para equilibrar la situación. Al contrario, parecía observar en silencio, como si estuviera evaluando que también reaccionaba yo a ese tipo de presión. En un momento, una de las amigas mencionó que Andrea merecía a alguien a su nivel. Lo dijo mirándome directamente, con una sonrisa que mezclaba burla y seguridad. Sentí un nudo en el estómago. Miré a Andrea esperando que dijera algo, pero solo sonrió, como si aprobara la frase o, peor aún, como si la compartiera. La situación alcanzó su punto más incómodo cuando una de ellas comentó, casi como si fuera un secreto a medias: bueno, al menos ya no tendrá que preocuparse mucho tiempo. No entendí de inmediato. Pregunté a qué se refería. Fue entonces cuando Andrea tomó la palabra. Con una serenidad que todavía me sorprende, me dijo que sus amigas le habían abierto los ojos. Que ella había estado conformándose. Que necesitaba a alguien más acorde con lo que quería para su futuro. Usó palabras como proyección, estatus y oportunidades. Yo estaba sentado frente a ella, escuchando cómo evaluaba nuestra relación como si fuera un producto defectuoso en una tienda. Le pregunté si estaba diciendo que quería terminar conmigo. Respondió que sí, pero que prefería hacerlo de frente y con claridad. Sus amigas intercambiaron miradas y sonrieron, como si estuvieran presenciando algo que ya sabían que iba a ocurrir. Entonces añadió algo que terminó de romper cualquier duda. Me dijo que había conocido a alguien que sus amigas le habían presentado, que era más maduro, más exitoso y que podía ofrecerle el estilo de vida que ella deseaba. Lo describió como alguien seguro, con dinero, con contactos, como si fuera un catálogo de ventajas. No sé exactamente qué expresión tenía yo en ese momento, pero recuerdo sentir una mezcla de incredulidad y humillación. No solo estaba terminando conmigo, lo hacía frente a otras personas, convirtiéndome en el contraste necesario para exaltar al nuevo candidato. Intenté mantener la calma. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, por qué organizar toda esa escena. Respondió que quería que entendiera que no era algo impulsivo, que había reflexionado mucho y que esto era lo mejor para ella. Sus amigas comenzaron a reír en voz baja cuando una de ellas comentó: a veces hay que actualizarse. No fue una carcajada abierta, pero sí lo suficiente como para que quedara claro que yo era el tema de burla. Me levanté de la mesa con la sensación de que cualquier palabra adicional sería inútil. Pagué mi parte de la cuenta, aunque nadie me lo pidió, y me fui sin despedirme formalmente. Andrea no intentó detenerme. Esa noche entendí que, más allá de perder una relación, había perdido también la imagen que tenía de ella. No fue solo el hecho de que quisiera algo distinto, eso puede ocurrir, fue la forma, la planificación, la exposición, la comparación explícita. Durante días no supe nada. No hubo mensajes ni llamadas. Supuse que estaría ocupada con su nueva vida, con el hombre que, según ella, era más guapo y con más dinero. Yo, por mi parte, intenté reconstruir mi rutina. Me concentré en el trabajo y en los estudios. Pero la escena en el restaurante se repetía en mi cabeza una y otra vez, como si mi mente se hubiera quedado atascada en ese momento. Pasaron pocos días desde aquella cena cuando Andrea empezó a publicar fotos con el hombre que, según ella, representaba su mejor opción. Las primeras imágenes aparecieron el mismo fin de semana. En una se les veía en un restaurante elegante, con copas en la mesa y una iluminación tenue que parecía cuidadosamente elegida. En otra estaban en lo que parecía un hotel o un evento privado. Las descripciones que acompañaban las fotos hablaban de nuevas etapas y personas que suman. No voy a negar que las vi. Al principio intenté evitarlo, pero la curiosidad y el impacto reciente de la ruptura me empujaron a revisar sus redes. Era una forma de confirmar que lo que había ocurrido era real, algo más concreto que la escena en el restaurante. También era una manera de enfrentar el dolor de forma directa, como si mirar las fotos me ayudara a meterlo en un cajón. El hombre que aparecía con ella encajaba en la descripción que me había dado, mayor que nosotras, bien vestido, seguro frente a la cámara, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de entornos. No parecía incómodo ni improvisado. En varias fotos la rodeaba con el brazo, mostrando una confianza que me resultó difícil de observar. No había sonrisas tensas ni gestos forzados, todo parecía natural, casi ensayado. Durante unas semanas, las publicaciones continuaron. Restaurantes, reuniones sociales, regalos. No eran excesivas, pero sí constantes. El mensaje implícito era claro, había cambiado de nivel. Al menos eso parecía para quien pasaba por su perfil. Yo intenté mantenerme al margen. Silencié su nombre, su perfil, para no verlo a diario, pero cada tanto alguien me comentaba algo. Un conocido en común me dijo que Andrea se veía muy diferente, como si hubiera entrado a un mundo nuevo. No supe cómo responder. No tenía fuerza ni rabia suficiente para debatir con nadie sobre su vida. Me limité a cambiar de tema. Luego, de manera repentina, las publicaciones se detuvieron.
No hubo anuncio ni explicación. Simplemente dejaron de aparecer fotos. Al principio pensé que se trataba de una pausa normal, de esas que se toman después de cambios fuertes. Pero pasaron los días y el silencio continuó. Su actividad en redes disminuyó en general. No solo desapareció de las fotos con él, desapareció ella casi por completo. Unos 10 días después de la última publicación, recibí un mensaje suyo. Era breve, ¿podemos hablar? Por favor. Lo leí varias veces antes de reaccionar. Mi primera respuesta fue ignorarlo. Recordé la escena en el restaurante, las risas, las frases calculadas, cómo me convirtió en el contraste de fondo de su nueva historia. Sentí que cualquier conversación solo reabriría algo que yo estaba intentando cerrar. No respondí. Unas horas más tarde llegó otro mensaje, más directo: necesito verte. Es importante. Decidí bloquear su número. No fue un acto impulsivo, fue una decisión consciente. Pensé que, si de verdad había elegido ese nuevo camino, debía sostenerlo. Yo no era un recurso de emergencia, ni un plan B al que se vuelve cuando las cosas se ponen incómodas. Creí que con eso terminaría el asunto. Pero no fue así. Una tarde, al regresar a casa después del trabajo, la vi sentada en las escaleras del edificio. Al principio no la reconocí de inmediato. Llevaba ropa sencilla, sin el estilo llamativo que había mostrado en las fotos recientes. No tenía ese aire de seguridad que se ve en las fotos filtradas. Cuando levantó la mirada, su expresión era distinta a la que había visto en el restaurante semanas atrás. No había esa mezcla de orgullo y frialdad, había tensión, sí, pero también algo parecido a la vergüenza. Me acerqué con cautela. Le pregunté qué hacía allí. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y que yo no respondía a sus mensajes. Le recordé que la había bloqueado. Asintió, como si entendiera el motivo. No me negó nada, no me pidió que lo deshiciera. Nos quedamos unos segundos en silencio, hasta que ella bajó el tono un poco y me dijo que subiéramos a mi apartamento. No fue una decisión fácil, pero tampoco quise tener una conversación así en la entrada del edificio, en medio de la escalera y los ojos de quien llegara. Una vez dentro, se quedó de pie unos segundos, mirando alrededor como si no supiera por dónde empezar. Finalmente dijo que había cometido un error. Que lo que ocurrió aquella noche en el restaurante había sido una decisión influenciada por la presión de sus amigas y por la imagen que le habían construido del otro hombre. Le pedí que fuera directa, sin tapar nada. Entonces comenzó a contarme lo que, según ella, había sucedido en las semanas posteriores a nuestra ruptura. Dijo que al principio todo parecía perfecto, él la llevaba a lugares caros, pagaba todo, la presentaba como alguien importante en su círculo. Sus amigas celebraban la relación. Le decían que había hecho lo correcto, el lado del Lens succeeded. Andrea me contó que, al principio, todo parecía perfecto. Él la llevaba a lugares caros, pagaba todo, la presentaba como alguien importante en su círculo. Sus amigas celebraban la relación. Le decían que había hecho lo correcto, que por fin estaba con alguien que valía la pena. Parecía la historia que ella había querido exhibirme en el restaurante, como si yo hubiera sido solo el antes para que su nuevo final se viera más impresionante. Pero pronto comenzaron las señales que, según confesó, decidió ignorar. El hombre se volvió controlador. Le pedía que no hablara con ciertos amigos, revisaba su teléfono bajo el pretexto de que en una relación no debe haber secretos. Comentaba su forma de vestir, sugiriendo cambios para que encajara mejor en ciertos ambientes. Al principio, ella lo interpretó como interés o protección. Me dijo que sus amigas le aseguraban que era normal, que los hombres exitosos suelen ser dominantes y que eso formaba parte del carácter fuerte que los hacía triunfar. Luego llegaron los insultos. No eran gritos en público ni escenas evidentes, sino comentarios privados, constantes. Le decía que debía agradecer estar con él, que sin su ayuda seguiría en una vida mediocre. Que su entorno anterior, y ahí me mencionó indirectamente, era una carga que debía dejar atrás. Me preguntó si la había golpeado. Respondió que no, que nunca le había levantado la mano. Pero añadió algo que me llamó la atención, que la humillaba. Que minimizaba sus opiniones, que si ella intentaba cuestionarlo, la acusaba de ser inmadura y desagradecida. Intenté mantener una postura neutral mientras escuchaba. No quería dejarme llevar por el resentimiento ni por una compasión inmediata. No me interesaba convertir la conversación en un espacio donde ella se desquitara con él frente a mí, como si yo fuera un jurado emocional. Andrea continuó. Explicó que, cuando comenzó a quejarse con sus amigas esperando apoyo, la reacción no fue la que imaginaba. Según ella, se burlaron. Le dijeron que exageraba. Que el hecho de que él no la golpeara significaba que no había maltrato real. Que debía aceptar que ese era el precio de estar con alguien de ese nivel. Esa frase me sonaba familiar, precio. Me contó que, en una reunión, cuando insinuó que se sentía incómoda con ciertos comentarios de él, una de sus amigas respondió riendo: al menos no te pega. No seas dramática. Otra añadió que todas las relaciones tienen costos y que lo importante era el beneficio.
mientras hablaba, noté que evitaba mirarme directamente. Su voz no era firme. Había momentos en que parecía buscar aprobación en mi silencio, como si esperara que yo le dijera que todo había sido culpa de las amigas, de él, de las circunstancias, pero nunca de ella. Le pregunté por qué había decidido irse de la manera en que lo hizo si no estaba completamente convencida. Dijo que se dejó llevar por la narrativa que sus amigas construyeron. Que le repitieron tanto que yo no era suficiente que comenzó a creerlo, que esa idea se le pegó como una etiqueta que ya no sabía cómo quitar. No respondí de inmediato. Me limité a escuchar. No quería que mi silencio se confundiera con una invitación a que se disculpara de forma teatral. Aitana afirmó que, con el paso de las semanas, el trato del hombre se volvió más áspero. Que ya no había tantas cenas ni regalos, pero sí más críticas. Que él le recordaba constantemente que había invertido en ella y que esperaba comportamientos acordes. Esa palabra, invertido, me molestó incluso más que los insultos, como si ella fuera un proyecto que él había financiado y que ahora no rendía lo suficiente. Finalmente, dijo que una noche, después de una discusión, él le dejó claro que, si no estaba satisfecha, podía irse, pero que nadie más le ofrecería lo que él ofrecía. Esa frase, según explicó, fue la que la hizo cuestionarse todo. Dijo que entonces comenzó a ver la situación con más claridad. Que recordó nuestra relación, la estabilidad, el respeto, la forma en que no teníamos que medirnos contra nadie. Que entendió que había confundido seguridad con arrogancia, ambición con desprecio. En ese punto guardó silencio. Me pidió perdón. Dijo que se dejó influenciar, que se equivocó al humillarme públicamente, que nunca debió permitirse tratarme de esa forma. Me aseguró que ahora entendía el valor de lo que tenía conmigo. Mientras hablaba, sentí algo complejo. No era satisfacción, ni rabia pura. Era una mezcla de compasión y distancia. Parte de mí recordaba a la persona con la que compartí 2 años, la que me abrazaba después de un mal día, la que me reía de mis chistes malos. La veía allí, vulnerable, reconociendo errores, casi a punto de llorar. Otra parte recordaba la mesa del restaurante, las risas de sus amigas, la forma en que convirtió la ruptura en una demostración, como si necesitara que yo presenciara mi propio reemplazo. Le pregunté qué esperaba exactamente de mí. Respondió que quería otra oportunidad. Que necesitaba apoyo. Que había terminado con él y que se sentía perdida, que no sabía en quién confiar. La escuché en silencio unos segundos más. Intenté separar el pasado reciente de la empatía que me provocaba su vulnerabilidad. No quería que la compasión me hiciera decir algo que, al día siguiente, me hiciera sentir que había traicionado mi propia historia. Finalmente le dije que lamentaba lo que había vivido. Que nadie merece ser humillado ni controlado, que eso no era algo que se banalizara con frases de es normal o no es tan grave. Pero también le recordé que fue ella quien decidió irse. Que no solo eligió a otra persona, sino que lo hizo de una forma que buscaba marcar una diferencia, establecer jerarquías, humillar el pasado para que el presente se viera más brillante. Le expliqué que yo no era una opción de respaldo ni un refugio temporal, que comprender su situación no significaba que pudiera olvidar lo ocurrido, ni que eso borrara el peso de la forma en que me dejó. Andrea comenzó a llorar. Me contó que había aprendido la lección, que no volvería a dejarse influenciar. Que sus amigas no eran lo que pensaba y que ahora se sentía sola. Sentí pena por ella, no lo niego. La vulnerabilidad genera empatía, incluso cuando hay heridas previas. Pero también entendí que la compasión no es lo mismo que la reconciliación, que verla rota no implicaba que yo tuviera la obligación de volver a armarla conmigo como base. Le dije que necesitaba hacerse responsable de sus decisiones, que no era justo que, después de comprobar que la otra opción no era lo que esperaba, buscara en mí un rescate emocional. Que buscarme ahora, después de haberme convertido en el contraste de su nueva historia, no era una base sólida para reconstruir algo. Se quedó inmóvil cuando terminé de hablar, como si por un momento hubiera olvidado cómo respirar. Me acerqué a la puerta y la abrí. No hubo gritos ni acusaciones finales. Solo un silencio pesado, del tipo que se siente justo antes de que algo se rompa definitivamente. Antes de salir, volvió a pedirme perdón. Yo asentí, pero no añadí nada más. No le dije que no le guardaba rencor, ni que esperaba que fuera feliz, ni que me alegraba de que hubiera aprendido algo. No dije nada. Cuando cruzó el umbral, cerré la puerta. No la volví a abrir. 2 semanas después de aquella conversación en mi apartamento, cuando ya pensaba que el episodio estaba definitivamente cerrado, ocurrió algo que volvió a remover todo. Estaba revisando redes sociales por la noche, sin un propósito claro, cuando me apareció una noticia local compartida por varios contactos. Hombre agrede a su pareja en pleno centro comercial. No suelo abrir ese tipo de publicaciones, pero algo en mí se activó. Tal vez fue el algoritmo, tal vez la coincidencia, tal vez la parte de mi mente que todavía asociaba a Andrea con ese hombre. Entré al enlace. El encabezado ampliaba la información. Jorge N., dueño de un negocio muy conocido dentro del centro comercial, es detenido por golpear a su pareja identificada como Andrea en plena plaza comercial. Testigos indican que hubo una serie de insultos hacia la víctima.
Según declaraciones, la víctima respondió a estos comentarios y el agresor, enfurecido, comenzó a golpearla repetidamente. La víctima no sufrió heridas mortales, pero sí lesiones visibles en el ojo izquierdo. Un guardia de seguridad intervino y retuvo al agresor hasta la llegada de la policía. Leí el texto completo 2 veces. Luego lo volví a leer. El nombre coincidía. El contexto también. El negocio mencionado estaba dentro del mismo centro comercial donde, según las fotos, habían pasado tanto tiempo. No había duda. Sentí una reacción física inmediata, un vacío en el estómago y una presión en el pecho. No era satisfacción, como algunos podrían suponer. Tampoco fue sorpresa absoluta, porque ella ya me había hablado de actitudes agresivas, aunque en ese momento no mencionó golpes. Fue algo más complejo, una mezcla de consternación y una especie de premio amargo. Por un instante me pregunté si podría haber hecho algo distinto. Sí, cuando ella vino a mi casa pidiendo ayuda, debía haber insistido más en que se alejara completamente de él. Si debía haberle ofrecido acompañarla a denunciar comportamientos previos, aunque no hubiera golpes todavía. Si cerrar la puerta fue una decisión demasiado tajante. Pero esa línea de pensamiento duró poco. Recordé claramente nuestra conversación. Ella me dijo que había terminado con él. Yo asumí que eso era cierto. No entendí que aún existiera un vínculo activo. Y si lo había, no me correspondía a mí supervisarlo ni controlarlo. Aún así, la noticia me afectó. Las imágenes que acompañaban el artículo mostraban una escena borrosa, el área acordonada, personal de seguridad, una figura masculina esposada. No publicaron fotografías claras de ella, pero el texto era explícito. Intenté reconstruir mentalmente lo que pudo haber pasado. Una discusión en un espacio público. Insultos. Ella respondiendo. Él perdiendo el control. Golpes. La intervención de un guardia. Más allá del resentimiento que aún podía sentir por la forma en que terminó nuestra relación, verla convertida en protagonista de una noticia así me generó una sensación difícil de describir. Era como si 2 realidades chocaran, la Andrea que me humilló en un restaurante y la Andrea golpeada en un centro comercial. Durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin moverme. Luego surgió la culpa. No una culpa racional, sino emocional. Una voz interna que me decía que ella vino a mí, que me pidió ayuda, que tal vez debía haberla escuchado más, que quizás podría haber insistido más. Pero esa misma voz era interrumpida por otra que recordaba que yo no era su tutor ni su salvador. Ella tomó decisiones por cuenta propia. Ella eligió volver con ese hombre, si es que efectivamente regresó después de decir que lo había dejado. Ese punto fue el que más me desconcertó. Cuando fue a mi casa, afirmó que había terminado la relación. La noticia, sin embargo, la identificaba como su pareja actual. Eso significaba que, en algún momento después de hablar conmigo, regresó con él. O tal vez nunca se fue del todo. No lo sé. Esa incertidumbre me llevó a otra reflexión incómoda. Quizá lo que me contó aquella tarde fue una versión parcial. Tal vez buscaba apoyo, pero no estaba realmente decidida a cortar el vínculo. Tal vez esperaba que yo compitiera, que insistiera, que la convenciera de quedarse conmigo como una forma de validación. No tengo pruebas de eso. Es solo una hipótesis que surgió al analizar los hechos con distancia. Me pregunté también por el papel de sus amigas. Según ella, minimizaron las señales de maltrato. Dijeron que, mientras no hubiera golpes, no era grave. La noticia demostraba que el límite físico finalmente se cruzó. ¿Qué habrán dicho ahora? ¿Seguirán justificándolo? ¿O se habrán distanciado? Esa parte ya no me corresponde. Lo que sí me corresponde es procesar lo que sentía. Durante mucho tiempo pensé que el dolor principal de aquella ruptura era la humillación pública. Pero al leer la noticia entendí que el problema de fondo había sido otro, la validación externa. Andrea cambió cuando empezó a compararse constantemente con los estándares de su nuevo círculo. Comenzó a evaluar nuestra relación, no por cómo se sentía, sino por cómo se veía desde fuera. El dinero, el estatus, la imagen. Todo se volvió un indicador de valor. Yo también, en cierta forma, me vi arrastrado por esa lógica. Después de la ruptura, parte de mi inseguridad no provenía solo del rechazo, sino de la comparación implícita, más dinero, más atractivo, más éxito. La noticia rompió esa narrativa simplificada. El mejor candidato terminó esposado en un centro comercial. El hombre presentado como símbolo de progreso se convirtió en protagonista de un reporte policial. Sin embargo, esa constatación no me dio tranquilidad, porque el precio de esa revelación lo pagó ella. Pensé en escribirle. Pensé en desbloquear su número y preguntarle si estaba bien. Pensé en enviar un mensaje neutral, sin intención de retomar nada, solo por humanidad. No lo hice. No porque no me importara, sino porque entendía algo fundamental: intervenir ahora no cambiaría el hecho ocurrido. Y también podía reabrir una dinámica que ya había decidido cerrar. La compasión no implica reinsertarse en la vida de alguien que eligió salir de la tuya bajo ciertas condiciones.
Esa noche reflexioné durante horas. Me di cuenta de que, en el fondo, mi culpa estaba asociada a una fantasía, la idea de que, si hubiera actuado distinto, podría haber evitado lo sucedido. Pero eso asume que yo tenía control sobre decisiones que no me pertenecían. Ella decidió dejarme. Decidió iniciar otra relación. Decidió, al parecer, volver con él después de advertencias internas y señales externas. Yo no estuve presente en esos momentos. No fui consultado ni informado. Mi responsabilidad termina donde comienzan las elecciones conscientes de otra persona. También comprendí algo más incómodo. A veces el deseo de salvar a alguien no es completamente altruista. Puede estar ligado a la necesidad de sentirnos indispensables, superiores moralmente o reivindicados. Si yo hubiera intervenido, ¿habría sido por ella o por la necesidad de reparar mi orgullo herido? No tengo una respuesta absoluta, pero la pregunta fue suficiente para mantenerme en silencio. Al día siguiente, la noticia ya no estaba tan visible en redes. Fue reemplazada por otros titulares, como siempre pasa. Así funciona el ciclo informativo, intenso y breve. Para mí, sin embargo, dejó una marca. No porque quisiera que le ocurriera algo así. Nadie merece ser agredido. Sino porque confirmó que las decisiones basadas exclusivamente en apariencias y presión social pueden tener consecuencias reales. La noticia fue el cierre inesperado de una historia que, en el fondo, ya había terminado aquella noche en el restaurante. Y aunque una parte de mí todavía siente algo al recordar su nombre en ese titular, también sé que no soy responsable de ese desenlace. Solo soy alguien que aprendió, a costa de un dolor profundo, que el amor no se mide en estatus, ni en plata, ni en cenas de humillación, sino en cómo se trata a la otra persona cuando nadie está mirando.